En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Predicación expositiva. Estamos acá porque queremos seguir llenándonos de herramientas para poder predicar mejor las Escrituras. Y yo solo quería iniciar diciendo que esto se puede dar en todos los contextos. Muchas veces cuando se habla de predicación expositiva, inmediatamente se piensa, eso es para predicadores del púlpito en una congregación cristiana los domingos. No, nosotros predicamos las Escrituras en diferentes contextos. Una de esas es desde un púlpito los domingos o cuando sea en una comunidad cristiana, pero se puede dar en muchos otros contextos, persona a persona, de una persona a una familia, de una persona a un grupo pequeño. En todos esos contextos exactamente lo mismo, estamos predicando las Escrituras y todos somos llamados a hacer eso. Claro, no todos somos llamados a hacerlo en los mismos contextos, no todos somos llamados a exponer las Escrituras desde un púlpito en una congregación cristiana, por ejemplo, pero todos somos llamados a predicar las Escrituras de persona a persona o en diferentes formas como acabo de mencionar. Así que esto es para todos y nos ayuda. Así que vamos a iniciar diciendo que la predicación de la palabra de Dios, la predicación de las Escrituras es un acto espiritual, en esencia, es un acto espiritual. Pero ese acto espiritual conlleva un ejercicio intelectual. Por esencia, en esencia es un acto espiritual, pero conlleva un ejercicio intelectual conformado por dos cosas principalmente. Una, la composición del mensaje. La composición del mensaje que yo voy a predicar, del mensaje que yo voy a exponer. Y la otra, la exposición en sí misma. Entonces, una predicación es un acto espiritual y de ahí ya lo diferencia de cualquier otro tipo de conferencia, exposición, entrenamiento, como queramos decirlo. La predicación es exclusiva. La predicación de la palabra de Dios no se compara a ningún otro tipo de expresión oral. Y es que la predicación de la palabra de Dios es un acto espiritual, pero que conlleva un ejercicio intelectual. Y ese ejercicio intelectual se compone básicamente de dos partes. Una, la primera, composición, la composición del mensaje, armar el sermón, ¿cómo más podemos decirlo? Preparar la charla, preparar el tema en cualquiera de los contextos que he mencionado. Y sí, obviamente, muchas veces cuando uno, por ejemplo, comparte con otra persona, a veces no es preparado, a veces es espontáneo, a veces simplemente se produce el encuentro y uno comparte. Pero cuando hablamos de esto ya estamos hablando de algo que es preparado. Entonces, primero, la primera parte es la preparación del mensaje, del sermón o de la exposición, y la segunda parte, la exposición, ya cuando voy a exponer lo que yo he preparado. Hoy queremos hablar básicamente de 4 cosas, comenzando nuestro curso de predicación expositiva. Queremos hablar de la crisis de la verdad, queremos hablar de la crisis de una sana, balanceada y expositiva predicación bíblica desde los púlpitos en nuestro tiempo. También, en tercer lugar, queremos hablar de la importancia del expositor, de la persona que expone el mensaje o la predicación de las Escrituras. Y por último, de la necesidad de la predicación expositiva. Y vamos a ir viendo a medida que desarrollemos el tema por qué de esa necesidad y específicamente de esa predicación que se llama expositiva. Hablemos un poquito de la crisis de la verdad. La crisis de la verdad en el mundo moderno. Nosotros estamos viviendo hoy en día una crisis de la verdad como nunca antes. Y yo creo que como nunca antes porque cada vez se empeora más. Entonces, el futuro no es promisorio en cuanto a esa crisis de la verdad. Pero hoy hablemos de nuestro tiempo.
Estamos viviendo un tiempo en la historia de la humanidad donde lo absoluto está, lo relativo está por encima de lo absoluto. Lo absoluto contra lo relativo en el mundo de hoy. El mundo de hoy es un mundo de relativismo, de relativo. Todo es relativo. Lo absoluto está cada vez menguando más. Y cuando hablamos de la verdad, obviamente eso es una de las cosas que más podemos ver, y es como esa verdad absoluta está cada vez más siendo atacada y desapareciendo. Y en lugar de eso, entonces ahora todo es relativo, nada es absoluto. ¿Qué nos dicen las escrituras? Por supuesto que la Biblia nos habla de una verdad que es absoluta. Lo que Dios dice es absoluto. Lo que encontramos en las escrituras es absoluto, no es relativo. Para hablarlo en términos más claros y de nuestro tiempo, eso de que la verdad hoy en día no es absoluta sino relativa, se podría traducir en esto. Hoy en día cada uno tiene su verdad, y si cada uno tiene su verdad, eso es lo que importa. Eso que tú dices es verdad para ti, pero no es verdad para mí, dicen algunos. Entonces, cada uno quédese con su verdad y estamos bien, no hay ningún problema. Una palabra de moda hoy en día es tolerancia. Tolerancia, para mí muchas veces mal usada. Esa tolerancia. Tolerémonos. Eso de que hay una sola verdad para todos, no, eso no, ya no va más con el mundo moderno. Lo que hoy en día prima o reina es que la verdad que tiene cada uno, respetémonos y que cada uno tenga su verdad y punto, porque todo es relativo. Lo que es verdad para uno no es verdad para otro. Lo que es verdad para el otro no es verdad para uno. Pero la Biblia sí nos habla de una verdad que es absoluta, que es la verdad de Dios. Entonces, esta verdad de Dios es igual para todos. No depende de cómo cada uno la mire, sino que es una verdad para todos. Pablo, en 2 de Timoteo 4, si quieren buscar en sus Biblias, Pablo en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, miren en 2 de Timoteo 4, el versículo 1. Miren lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 4:1. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Cuando Pablo dijo esto, ¿en qué tiempo estaba pensando él? No sé, no estoy seguro, pero sin lugar a dudas estaba describiendo nuestro tiempo. Cuando se apartarán de la verdad, no de una, de la verdad, y se volverán a las fábulas, dice la otra versión Reina Valera, los mitos, dice la versión de las Américas. Estamos viviendo una crisis tremenda hoy en día acerca de esa verdad. Y la iglesia no está exenta de eso. Cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de la institución de la iglesia en el mundo. Hay una crisis tremenda de la verdad también en la iglesia. Como pasaba en el tiempo de Samuel, ¿se acuerdan? En el tiempo de Samuel, dice 1 de Samuel 3:1, que la palabra de Dios era escasa, escasa. Lo mismo yo creo que está pasando en este tiempo, porque la superficialidad del conocimiento y la falsa doctrina que es antibíblica están muy de moda. Por doquier, por doquier. Superficialidad en el conocimiento y falsa doctrina, falsa enseñanza que es antibíblica. Entonces, en primer lugar, esa crisis de la verdad, estamos viviendo en ese tiempo.
¿Y por qué comenzamos con eso? Porque queremos que esto sea de ánimo para todos nosotros. ¿Por qué gastar tiempo aquí? ¿Por qué tomar este curso? ¿Por qué gastar una hora más en mi semana aprendiendo cómo utilizar la palabra de Dios? ¿Cómo predicar las escrituras de una manera más clara, más contundente? Eh, ¿cómo, ¿Cómo predicar este mensaje que es la predicación expositiva? Por eso, porque estamos viviendo esa crisis tremenda de la verdad. En segundo lugar, la crisis de la sana y balanceada enseñanza bíblica en los púlpitos. Y cuando yo digo que esa crisis desde los púlpitos, dijimos cuando comenzamos que eso se da en diferentes contextos, pero realmente es la importancia de los púlpitos porque ahí donde ahí comienza todo. Lo que pasa, yo creo, en nuestro contexto es que lo que la gente escucha de los maestros bíblicos, de los que enseñan la palabra de Dios desde los púlpitos, eso es lo que van a replicar después, lo que van a repetir después, ya en otros contextos, con la familia, con sus amigos, persona a persona, etcétera. Entonces, ese es un lugar muy importante, lo que se enseña desde los púlpitos en las comunidades o en las congregaciones, o hoy en día a través de los medios de comunicación, las redes sociales, el internet, etcétera. Una de las cosas que yo creo que nosotros pensemos en cuanto a esta crisis en nuestro contexto de la institución de la iglesia es que en nuestro contexto latinoamericano nosotros no tenemos, por ejemplo, lo que tienen otros contextos, otras culturas. No tenemos grandes escuelas teológicas, como lo tienen otras culturas, la europea, por ejemplo, o la anglosajona. Son escuelas teológicas que han venido por centurias. Nosotros no tenemos esas escuelas bíblicas y teológicas históricas, digamos, en nuestro contexto latinoamericano. Esa es una desventaja que nosotros tenemos. También en nuestro continente, la mayoría de nuestro continente, o digamos que predomina, es el pentecostalismo, la corriente pentecostal. Y ese dominio del pentecostalismo en nuestro continente ha hecho mucho más lento el proceso del crecimiento en conocimiento bíblico y teológico. Porque llegó un tiempo todavía, pero llegó un tiempo donde estuvo muy de moda entre las corrientes pentecostales el hecho de que no era necesario prepararse, ni estudiar, ni para qué eso de estudiar la Biblia. ¿Qué cuento de estudio, ni de seminarios, ni de institutos bíblicos, ni de... No, decían en ese tiempo, abre tu boca que yo la llenaré. Y ese texto se hizo, estuvo muy de moda, fue muy famoso. Y todavía hasta el día de hoy, muchas corrientes pentecostales defienden esa teoría de que no hay necesidad de prepararse ni estudiar, qué cuento de estudiar la Biblia ni nada, hay que abre tu boca que yo la llenaré. Entonces, esa es otra parte de nuestra realidad en nuestro contexto que no ayuda, no ha ayudado, ha entorpecido el crecimiento en conocimiento bíblico y en gente entendida y estudiada. En una encuesta, por ejemplo, realizada aquí en Colombia, en Medellín, por estudiantes del Seminario Bíblico de Medellín, entre corrientes pentecostales, ellos hicieron una encuesta y el 79% de los encuestados definió su corriente o su iglesia como una iglesia donde se enfatizaba por encima de todo la obra del Espíritu Santo, los dones y los milagros. Y yo creo que es muy acertada en la encuesta porque eso muestra cuál es el énfasis de las corrientes pentecostales, pero por ningún lado el estudio, la preparación, la profundidad, el fundamento, la doctrina, la enseñanza. Hoy en día la enseñanza no es primordial para muchos. La doctrina no es importante en muchos círculos. Entonces, la realidad de nuestro contexto, estábamos hablando de por qué esa crisis de una sana, balanceada enseñanza bíblica en los púlpitos. Una razón es porque nuestro contexto no nos ha ayudado con todo eso. Históricamente no tenemos grandes escuelas bíblicas teológicas y también en el continente predomina y ha predominado el pentecostalismo,
que para nada ha ayudado en ese crecimiento. Por otro lado, tenemos la triste realidad de la comercialización del evangelio por parte de la institución llamada iglesia moderna, y esa comercialización del evangelio la vemos también por doquier. En muchos contextos el evangelio se convirtió en un producto a ser vendido, un producto que se debe vender, y el afán y la competencia por perseguir esas grandes instituciones, esas grandes mega iglesias, esos grandes ministerios llenos de personas y de números, esas grandes estructuras, y también obviamente de los beneficios económicos que eso representa, porque obviamente si mientras más grande sea tu estructura o tu institución o tu mega iglesia o como queramos llamarlo, pues mayor beneficio económico va a haber. Todo eso lo que ha hecho es redundar en un decrecimiento del interés por el estudio y la profundidad en las escrituras. Entonces, como aquí en nuestro contexto latinoamericano, solo para dar un ejemplo, nos gusta tanto, pues por decirlo dentro de nuestro contexto me incluyo, nos gusta tanto todo lo que tiene que ver con espectáculo y con sobrenatural y entonces, ¿para qué gastar tanto tiempo en el estudio y en la profundidad de las escrituras? Yo diría que el promedio de predicadores latinoamericanos, no que no se vea en otras partes, pero para hablar de lo nuestro aquí, yo diría que el promedio de predicadores latinoamericanos que gustan mucho, que son muy famosos, a los que muchísima gente escucha, es ese tipo de predicador que tiene un show bien montado y grita mucho y salta y se mueve y corre por todos lados y monta todo un espectáculo. Y más bien nosotros, los latinoamericanos, tendemos a considerar al que se dedica al estudio de la profundidad, pero que no se mueve mucho ni grita mucho, aburrido. Predicador muy aburrido, porque eso, mucho estudio, mucha profundidad, mucha doctrina, mucha enseñanza, pero muy poco de lo otro. Y muchas veces lo que pasa con todos esos que saltan y dan vueltas es que no dicen nada, porque no tienen ningún tipo de profundidad en su exposición. Pablo habló en parte de eso, si miran en 2 de Corintios, esa comercialización del evangelio. En 2 de Corintios capítulo 2, dice el versículo 17, pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Él está hablando de muchos que comercian con la palabra de Dios, y cuando él dijo comercian, la palabra que él usó es una palabra bien interesante en el griego, que es la palabra capelo o capeló. Y él dijo muchos capelo con la palabra de Dios, y esa palabra habla de abaratar algo para poder venderlo. Entonces buscar la forma en el comercio que se hace, buscar la forma de poder vender como sea, ¿verdad? Las estrategias de comercio, las estrategias del mercado. Y una de esas estrategias es, claro, si bajas la calidad, pues puedes bajar el precio, abaratar el producto y vender masivamente. Y esa es la palabra que él usa. Y muchos hacen eso con la palabra de Dios, con el evangelio, abaratarlo para poder venderlo. Y eso es en esencia lo que muchas veces vemos y escuchamos de gente que abarata el evangelio, la palabra de Dios, y más bien lo acomoda a lo que la gente quiere escuchar, porque si la gente escucha lo que quieren escuchar, ahí van a estar. Entonces, por tener grandes estructuras, por tener masas, por tener mega iglesias, por tener todo esto, lo que muchos han hecho es abaratar el evangelio.
abaratar la palabra de Dios y acomodarla a lo que la gente quiere escuchar, la comercialización del evangelio. Todo esto es parte de esa crisis, la crisis de una sana, balanceada enseñanza bíblica desde los púlpitos en las congregaciones. Hemos hablado de la crisis de la verdad a nivel global, hemos hablado de esa crisis, hablando de nosotros en nuestra institución cristiana, y hay un elemento más de esa crisis en la iglesia. Ustedes saben que a mí no me gusta usar el término iglesia, pero a veces es necesario porque es el término que más usamos, más conocemos, pero hay un elemento más de esa crisis en nuestro contexto, y es el rechazo de la Biblia como la palabra inerrante de Dios por parte de muchas tendencias conocidas como teologías liberales. Teologías liberales. Por supuesto que son conocidas en nuestro continente y están creciendo. ¿Cuáles son esas tendencias de las teologías liberales? Que ellos no creen que la Biblia sea la palabra de Dios inerrante. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, toda ella, esos 66 libros, como lo vimos hace poco en los estudios de los miércoles, y que es inerrante, no tiene error, no tiene errores en la esencia de su enseñanza. Pero muchas teologías liberales enseñan eso, la Biblia no es la palabra de Dios, y hay muchas partes en la Biblia que son erradas. Grandes y reconocidas instituciones a nivel mundial enseñan esas teologías liberales y niegan la inerrancia de la Biblia, niegan la Biblia como un libro sin error. Claro, ellos no niegan que la Biblia contenga el plan de salvación para la humanidad, por ejemplo. No, toda ella es inspirada y no toda ella es inerrante. Y eso tampoco ha ayudado para nada en el hecho de que tengamos esa crisis de la enseñanza bíblica balanceada en nuestros púlpitos, en nuestras comunidades o congregaciones. Todas esas son razones por las cuales estamos sufriendo esa crisis. Hay una más, y es el drástico cambio del rol del pastor, del papel del pastor. Ojo con esto, el papel del pastor o el maestro bíblico. ¿A qué me refiero? La labor del pastor moderno es una labor muy diferente a la que muchos consideramos es la labor bíblica, y que también se vio en muchos tiempos en la historia de la iglesia. La labor del pastor hoy en día es muy diferente a la que fue, por ejemplo, en el tiempo de las iglesias apostólicas, o a las iglesias después del movimiento de la Reforma. En otros tiempos es muy diferente hoy en día el papel del pastor. ¿Por qué? Básicamente, para decirlo de una manera muy sencilla y clara, en esos tiempos la labor principal del pastor era enseñar, estudiar y enseñar, estudiar y enseñar. Esa era su labor principal. Pero eso ha cambiado mucho. Ha cambiado esa labor, ese papel, ese rol. Y ya la responsabilidad más importante del pastor no es predicar, no es enseñar. En palabras de alguien que se llama Haddon Robinson, que escribió un libro sobre predicación expositiva, él lo dice de esta manera, abro comillas: el rol del pastor moderno es difícil de definir. Es el amigo simpático de las viejitas, dice él, siempre listo para ayudar a los jóvenes y mostrarse jovial con ellos. Es el compañero de hombres solos, es el que comparte muchas onces y almuerzos con diferentes personas o grupos durante la semana, etcétera, etcétera. Y luego termina diciendo, todo esto busca que el pastor les guste a todos, pero no necesariamente que el pastor sea respetado por todos. Entonces les dejo todo eso para que piensen. Según él, y yo estoy de acuerdo, el rol del pastor moderno busca más el gustarle a todo el mundo, el caerle bien a todo el mundo, pero no es necesariamente ser respetado por todos. Acercándolo más a nuestro contexto, el pastor moderno es el que debe estar involucrado en todas las actividades de una congregación y en muchas
en muchas denominaciones. Tristemente, en muchas congregaciones, lo que se ve hoy en día es que quieren reunirse todos los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, siempre hay actividades. Y están siempre diciéndole a la gente, si tú quieres ser fiel al Señor, tienes que estar en todas las reuniones de la comunidad. Entonces, básicamente lo que le están diciendo a la gente es, esté aquí de lunes a lunes. De lunes a lunes. Y por supuesto, todo este movimiento y todo el sistema ven al pastor como el que tiene que estar ahí todo el tiempo. Entonces, ¿dónde se la pasa el pastor moderno? En 1000 reuniones de 1000 diferentes cosas, porque él tiene que estar en todo y siempre tiene que estar ahí presente con una sonrisa a la entrada y hasta participar en el drama de Navidad, ¿verdad? Entonces, con ese tipo de labor, con ese tipo de papel, de rol del pastor, ¿a qué horas encontramos el pastor como un estudioso de la palabra de Dios? Que su labor principal es estudiar y enseñar, estudiar y enseñar. Difícil, muy complicado. Entonces, el pastor moderno muchas veces sin un propósito definido tiene que visitar a todos los miembros de la congregación, aconsejar a todos en diferentes circunstancias, desde el matrimonio en crisis hasta la hermana que quiere saber si es contra la Biblia tinturarse el cabello. Eso sin mencionar el papel moderno de los pastores que hoy en día más son gerentes, administradores y hasta inversionistas. Ha cambiado muchísimo el rol del pastor, el papel que el pastor, repito, bíblicamente para mí y en otros tiempos de la historia de la iglesia desempeñaba. Ante todo este nuevo paradigma, el rol principal de vivir, estudiar, meditar y predicar la palabra de Dios ha decrecido drásticamente, dramáticamente. Hoy más que nunca necesitamos hablar de la necesidad de pastores y maestros en nuestras comunidades. Efesios capítulo 4, vamos a Efesios. Efesios capítulo 4, ustedes saben que Efesios 4 es un capítulo muy importante hablando de la iglesia, de las comunidades de creyentes. Y en Efesios 4, Pablo dice en el versículo 11 de Efesios 4, dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de que de capacitar, de entrenar, de enseñar a los santos para la obra del ministerio, prepararlos para la edificación del cuerpo de Cristo. Pastores y maestros, muchos ven en esto que el rol principal, como yo lo veo, el rol principal de los pastores en las comunidades debe ser el enseñar, el instruir, y para eso necesitan estar la mayor parte del tiempo en este libro. Pero el pastor moderno, como hemos visto, anda en muchísimas otras cosas. Muchos hoy en día que son pastores y directores de comunidades andan más ocupados en inversiones que en el estudio de las escrituras. Y por eso toda esta crisis de la que estamos hablando, la crisis de la verdad en el mundo, en un mundo donde lo relativo reina, y también la crisis de la verdad, de una verdad balanceada, centrada, bíblica, cristocéntrica, desde los púlpitos de nuestras comunidades. Entonces dijimos al iniciar que íbamos a hablar de la crisis de la verdad, de la crisis de una sana y balanceada y expositiva predicación desde los púlpitos, y hablemos ahora de la importancia del que predica, la importancia del que expone, la importancia del predicador. Por supuesto, de todos nosotros, todos somos llamados a predicar, no todos en el mismo contexto, pero todos somos llamados a predicar la palabra de Dios. Permítame leerles una frase de otro señor que se llama Robert McCheyne. Él fue un predicador escocés
Él le escribió a un predicador amigo y le dijo lo siguiente, abro comillas: sobre todas las cosas cultiva tu propio espíritu. Tu propia alma es lo primero que debes cuidar. Busca crecer en tu santidad personal. No son grandes talentos los que Dios bendice más que el parecernos a Jesús. Hablando de carácter. También alguien que todavía está hoy en día predicando las escrituras, que se llama Steven Lawson, él dice que el mensaje expuesto por el predicador es como el agua que corre por un tubo. El mensaje expuesto por el predicador es como el agua que corre por un tubo. Si el tubo está oxidado, el agua también lo estará. Va a estar contaminada. Y ya dijimos que la predicación es un acto espiritual en esencia. Por lo tanto, la preparación del predicador en primer lugar debe ser una preparación espiritual. Espiritual. Entonces hablemos de esa preparación espiritual del que quiere predicar las escrituras. En primer lugar, debe ser convertido. Obviamente debe ser alguien nacido de nuevo, porque no podemos hablar de alguien que va a exponer el mensaje espiritual cuando es una persona que no tiene vida espiritual. Y para tener vida espiritual, según la Biblia, hay que haber nacido de nuevo, como le dijo Cristo a Nicodemo. Alguien nacido de nuevo y alguien lleno del Espíritu Santo. Mucha gente enseña sobre la Biblia. Mucha gente enseña sobre la Biblia en colegios o en universidades. Mucha gente enseña sobre religión, pero ellos no son nacidos de nuevo, pero tienen conocimiento y enseñan. Enseñan a nivel académico sobre la Biblia o sobre religión. Pero cuando hablamos de predicación expositiva, necesitamos obviamente gente convertida, nacida de nuevo y llena del Espíritu Santo, porque solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Eso lo dijo Pablo en 1 Corintios 2. Miremos ese texto. 1 Corintios capítulo 2. Leamos todo ese texto porque me parece muy interesante. Miren desde el versículo 1, 1 Corintios 2, lo que les dice. Por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Bueno, ustedes pueden seguir leyendo después el resto del capítulo, pero básicamente lo que estamos diciendo es que el que va a exponer, predicar la palabra de Dios, esta predicación expositiva, necesita ser nacido de nuevo, convertido, que tenga vida espiritual, lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios es el único que puede comunicar las cosas de Dios. Y vaya la aclaración,
Las cosas de Dios están aquí para nosotros, lo revelado ya está aquí. Acuérdense, no es que nadie vaya a andar diciendo, no, es que yo recibí una revelación del Espíritu de Dios, que no está en la Biblia, pero esta es esa parte, esta es esto, es especial. No hay ninguna revelación del Espíritu de Dios que no esté ya aquí. Pero esta revelación, cuando lo vamos a predicar, cuando lo vamos a exponer, solo el Espíritu de Dios puede enseñar a otra persona y dar vida. Nosotros no podemos dar vida. Nosotros no podemos hacer que esta palabra dé vida a las personas que la escuchan. Solo el Espíritu de Dios puede hacer eso. Estamos hablando sobre la preparación del predicador, preparación espiritual. Esto es interesante. Hay una frase que me gusta mucho de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln dijo esto, abro comillas, denme 6 horas para cortar un árbol y pasaré las primeras 4 afilando el hacha. Sí, en el tiempo en que no había motosierra, afilando el hacha. Interesante. Y denme 6 horas para cortar el árbol y voy a pasar las primeras 4 afilando el hacha. Sabio, claro, estratégico. Si el hacha está bien afilada, la labor va a ser mucho más efectiva. Y fue lo que, claro, comparándolo, Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Desde 14 leamos, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces está hablando, dice, díganles que no discutan sobre palabras, le dice después en el 16, evita las palabrerías vacías, a prepararte, procura con diligencia, la palabra que él usa ahí en procura es espoudazo en el griego, y esa palabra habla de hacer todos los esfuerzos, espoudazo, procura, hacer todos los esfuerzos, haz todos los esfuerzos. ¿Para qué? Para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Esa palabra maneja es la palabra griega ortotomeo, que es hacer un corte recto, una disección, una exposición clara, contundente de las escrituras. Entonces, lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo es procura hacer eso, pasar tiempo afilando el hacha para cortar el árbol. Procuras todos los esfuerzos en presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja bien, con precisión, que traza bien la palabra de verdad. Hay doctrinas fundamentales que el predicador necesita entender, estar familiarizado con ellas. Y es solo para reforzar un poquito lo que dijimos al principio, es cuáles son esas doctrinas, la doctrina de la revelación. La revelación. Debe existir la firme convicción en el predicador, la firme convicción de que Dios ha dado a la humanidad su plan de redención y sus propósitos para la raza humana en forma escrita. Dios nos ha dado su revelación, nos ha dado su plan de salvación y lo ha hecho. Humana, ¿no? Sin ayuda. Sin nosotros como humanos, sin ayuda, es imposible comprender la revelación que nos ha sido dada. Imposible para nosotros entender, comprender. Pero
viene el Espíritu Santo, la obra del Espíritu de Dios, y esa obra del Espíritu de Dios de ayudarnos y hacernos capaces de comprender las Escrituras, la revelación, eso se llama iluminación. Iluminación. Entonces, cuando nosotros somos iluminados y comprendemos un texto de la Escritura, eso no se llama revelación. ¿Hay recibido una nueva revelación? No, no hay nuevas revelaciones. Lo que está sucediendo es que el Espíritu Santo nos ilumina. Eso se llama iluminación, para poder comprender la revelación que ya nos fue dada y que está escrita. Ese proceso, esa obra se llama iluminación. En Juan 16, 13. En lo que Cristo hacia nosotros, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber lo que habrá de venir. Él nos guía a la verdad, y la verdad hoy para nosotros es esta, las Escrituras. Y cuando el Espíritu Santo nos guía a entender, a comprender esta verdad, ese es se llama iluminación. Entonces, doctrinas que el predicador debe entender: revelación, iluminación, una más, interpretación. Interpretación. El predicador debe estar convencido que la Biblia puede ser interpretada correctamente, exhaustivamente. Sí se puede, por supuesto que sí. Si no pudiéramos interpretar las Escrituras, entonces quedaríamos en las mismas. Quedaríamos ciegos. Eso no significa que cada evento o idea en la Biblia pueda ser entendido con toda claridad. No, hay cosas en la Biblia, que nos han sido veladas. No podemos entenderlas, no tenemos una respuesta para muchas cosas en la Biblia. Pero el plan de Dios para redención, para toda la humanidad en Cristo Jesús está claramente expuesto en las Escrituras. El plan de salvación para la humanidad en Cristo puede ser entendido, comprendido y está en todas las Escrituras. Entonces no es que cada detalle o cada evento en la Biblia se pueda entender y comprender, no, hay cosas que no, pero el plan de Dios en Cristo Jesús para redimir la humanidad está claramente entendido, expuesto, escrito, y lo podemos comprender. Entonces, esa es la de la interpretación. El Espíritu Santo nos ayuda en esa interpretación. Entonces, son doctrinas que el predicador necesita entender, conocer: la revelación, la iluminación, la interpretación. Estamos hablando de la preparación espiritual del predicador. Por supuesto, el predicador debe ser llamado por Dios. Debe ser llamado por Dios. Pero en ese llamado del predicador hay dos aspectos muy importantes. El primero, el que llamamos un llamado general. Lo conocemos como un llamado general. ¿Cuál es ese llamado general? El llamado que hemos recibido todos de predicar el Evangelio. Entonces podríamos hablar de la gran comisión en Mateo 28, no lo leamos ahora por tiempo, pero Mateo 28, 19 y 20, vayan, dijo él, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego digo, y enseñándoles todas las cosas. Ahí está. ¿Para quién es esa gran comisión? ¿Solamente para los pastores, para los líderes? No es para todos. Es para todos. Necesitamos prepararnos para enseñar. Es más, en Efesios 4, cuando leímos de los pastores y maestros, dice que Dios los colocó, se los dio a la iglesia para que prepararan, entrenaran a los santos para la obra del ministerio. Entonces, sí, por supuesto, hay un llamado específico para personas de ser maestros de las Escrituras, para enseñarle a otros, para que ellos a su vez vayan y les enseñen a otros. Pero el llamado es general, el llamado es para todos. La gran comisión no es solo para algunos. La gran comisión es para absolutamente todos los que creemos en Cristo, los que hemos nacido de nuevo. Pero aparte del llamado general, también hay un llamado específico.
Porque, repito, no todos somos llamados a lo mismo. No todos somos llamados a predicar el evangelio o la palabra de Dios en todos los contextos. No todos somos llamados al púlpito para las congregaciones cristianas, no. Solo algunos somos llamados a eso. Todos somos llamados a predicar el evangelio, pero no todos somos llamados, por ejemplo, a predicar o a exponer el evangelio desde el púlpito en las comunidades cristianas. Pero algunos sí. Y una de las formas en que uno dice, bueno, ¿cómo sabe uno si uno es llamado a algo por el Señor o no? Una de las respuestas para eso es, pues depende de los dones y talentos que Él te haya dado. Porque lo que no realmente creemos es que Dios llame a alguien para algo para lo cual no lo dotó, no lo preparó, no le dio los dones para eso. Entonces, hay gente, por ejemplo, que dice, yo creo que el Señor me llamó para cantar. Sí, pero la pregunta siguiente sería, bueno, pero ¿para cantar dónde? ¿En el cuarto, en el baño, mientras te bañas? O, por ejemplo, para dirigir el canto en una comunidad, porque para dirigir el canto en una comunidad, pues tienes que saber cantar. Y hay gente que está convencida que Dios los llamó a eso, pero no tienen los dones, no tienen la voz, no tienen el talento. Y lo mismo es para los predicadores. Si yo creo que Dios me llamó para predicar la palabra de Dios ya en un contexto de exponerla desde el púlpito a una comunidad, pues el Señor me ha dado los dones para eso, los talentos para poder hacerlo. Y no todos los tenemos. Y no está mal. Todos tenemos dones y talentos en diferentes áreas, en diferentes cosas. Y el Señor quiere usarnos y nos ha llamado para servirle en esas específicas áreas donde Él nos ha dado esos dones y talentos. A veces la dificultad está con que nosotros, en lugar de dedicarnos a encontrar y reconocer los dones y talentos que Dios nos ha dado, andamos buscando los que vemos en nosotros. Y ahí está la dificultad. El predicador debe tener los dones y talentos para cumplir su llamado. Cuando una de las dificultades está en cuando nuestras palabras no concuerdan con nuestro estilo de vida. Y ahí ya entramos a hablar de otra área de la preparación del predicador, y es su testimonio, su estilo de vida. Ahora, hay varias cosas que yo quiero decir aquí, ya para ir concluyendo. ¿Significa eso que nosotros, para poder predicar la palabra de Dios, cumplimos con exactitud cada uno de los mandamientos y los vivimos tal y como Dios quiere que los cumplamos? Pues si fuera así, todos callémonos. No hay nada que hacer. Nadie puede predicar la palabra de Dios. Necesitamos un predicador perfecto. Necesitaríamos tener al Señor Jesús otra vez entre nosotros para predicarnos el domingo en el púlpito. No hay nada que hacer. Entonces, no significa eso. Pero obviamente sí significa que nosotros como predicadores de la palabra de Dios, yo creo que todos, en todos los contextos, desde la persona que predica persona a persona con sus compañeros de trabajo o sus vecinos, hasta aquellos que somos llamados a predicar desde los púlpitos en una comunidad cristiana, en una comunidad de creyentes. Todos somos llamados a procurar cada día que nuestras palabras concuerden con nuestro estilo de vida. Eso sí, que somos perfectos, no. Que cumplimos exactamente y rigurosamente todos los mandamientos del Señor. No hay nadie que lo haga, pero que procuramos cada día por la gracia de Dios, que nuestras palabras concuerden con nuestro estilo de vida y nuestras acciones, eso sí. Eso sí. En primera de Juan 2:9, por ejemplo. Busquen primera de Juan. La primera carta de Juan. Capítulo 2. Solo para darles un ejemplo. En primera de Juan 2:9, dice él, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas.
El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. ¿Qué tal ahí? Ahí sí. Perfecto. Oh, ok, bueno. Entonces, no, para redondear el punto, el predicador llamado por Dios en la preparación espiritual, no podemos tener predicadores perfectos, no podemos tener predicadores infalibles, no existen, no hay. Pero sí debemos tener predicadores llamados por Dios que procuran cada día por la gracia de Dios que sus palabras concuerden con sus acciones, que sus palabras concuerden con su estilo de vida. Y ese es el ejemplo que estábamos viendo en Juan. Y por supuesto la relación personal con el Señor que debemos tener todos aquellos que somos llamados a predicar la palabra de Dios. Por supuesto nos incluye a todos porque todos somos llamados, un llamado general, pero obviamente también a aquellos que somos llamados a predicar específicamente en otros contextos como desde el púlpito a una comunidad cristiana. Por supuesto que debe existir esta relación personal con el Señor. Entonces, basados en las Escrituras, nosotros en nuestros tiempos de preparación, lo que hacemos es eso, percibir del Espíritu de Dios el entendimiento de lo que está escrito en este libro. Y eso es lo que nosotros vamos a comunicar. Eso es lo que nosotros vamos a comunicar. Ahora, termino diciendo que, como ya lo dije anteriormente, nosotros no podemos hacer nada. Sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la obra del Espíritu Santo, este mensaje es un mensaje vacío. No podemos cambiar la vida de nadie. No podemos cambiar la forma de pensar de nadie. No podemos cambiar el corazón de nadie. Esta palabra vivificada por el Espíritu Santo, sí. Ahí sí hay vida. Y ahorita que leímos en Corintios, cuando Pablo hablaba de ese poder, muchos para mí malinterpretan diciendo, lo que Pablo quería decir es que más allá de las palabras lo que necesitaba era obras sobrenaturales y milagros sorprendentes. No hay ninguna manera. Él estaba hablando de lo mismo que estaba hablando en Romanos capítulo 1, versículo 16, cuando él dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Este evangelio, esa palabra, es poder de Dios para salvación. Es el Espíritu de Dios el que hace eso. Entonces la conexión que necesitamos todos nosotros, esta llenura del Espíritu Santo nos fue dada, es absolutamente fundamental. Resumamos nuestra clase de hoy. Alguien diría, pero ¿cómo así no me enseñaron a predicar hoy? Estamos en este proceso. Tenemos que comenzar por todo eso. La crisis de la verdad que estamos viviendo en el mundo entero, un mundo donde cada vez es más débil lo absoluto y es más fuerte lo relativo. O sea, no, que cada uno tenga su verdad y así estamos todos contentos. Soportémonos, seamos tolerantes. No, por supuesto que no. La verdad no es relativa, la verdad es absoluta, absoluta, como lo es
esta verdad de Dios absoluta. También tenemos la crisis que vivimos en nuestro contexto de la institución cristiana, por llamarlo de alguna manera, la institución cristiana. Tenemos una crisis tremenda de una sana, balanceada, profunda, expositiva palabra de Dios. Una crisis por todos los diferentes motivos que dimos, estamos enfrentando esta gran crisis, y lo que debe llevarnos todos esos motivos es a querer ir más allá, profundizar más, volvernos gente que estudia, que profundiza, que lee, que medita, que no traga entero lo que escucha, sino que va a las escrituras y profundiza, y queremos ser esa clase de cristianos, de creyentes. Toda esa crisis que estamos viviendo nos debe llevar a necesitar predicadores y a la predicación expositiva de la palabra de Dios. Sí, hablando de la preparación del predicador, el predicador, por cuanto la predicación es un acto espiritual en esencia, la primera parte de la preparación debe ser espiritual, y acabamos de verla, cómo debe entender verdades como la revelación, la iluminación, doctrinas como la revelación, la iluminación, la interpretación, la relación con Dios, el hecho de ser llamado por Dios. Todo esto es parte de la preparación espiritual. Y en la próxima clase entonces vamos a ver ya la segunda parte de esa preparación del predicador, que es la preparación intelectual. Y eso lo veremos en nuestra próxima clase, que estaremos anunciando con anterioridad a través de todas las redes de la comunidad y de los anuncios que tenemos. Entonces, muchas gracias por conectarse. El Señor les bendiga y nos vemos en la próxima clase.